Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bendito eres nuestro Padre que está en los cielos, mirando a la tierra, amando a tus hijos que están aquí ahora en la tierra, que tú colocaste en esta tierra que diste con toda provisión, con toda bendición, porque si algo dice la Biblia, si algo está establecido en las Escrituras, es que todo lo hiciste bueno. Y sobre todo lo bueno que pusiste, nos pusiste a nosotros como creación hecha buena en gran manera, Señor. Sin embargo, paradójicamente, nosotros que fuimos hechos a tu imagen y semejanza, bueno en gran manera fue el resultado que tú pusiste en nosotros. Hemos ido perdiendo esa imagen y semejanza contigo. Y al perder la imagen y semejanza contigo, dejamos de ser todo lo bueno en gran manera que tú quieres que seamos. Pero tu palabra, Señor, nos limpia de aquello que impide que seamos buenos en gran manera. Y tu espíritu hace nuevas todas las cosas, incluyendo dentro de eso la restauración. Porque esto es curioso, Señor. Tú nos haces nuevos, pero al mismo tiempo nos regresas al diseño original. Porque el diseño original es el que está en Génesis. Aquel donde tú hiciste en el sexto día a la raza humana. Y le hiciste así, buena en gran manera, tu imagen y semejanza por encima de toda la creación. Así que cuando recibimos tu palabra, somos limpios de las mentiras que el mundo nos ha inculcado, nos ha enseñado, que ha escrito, nos ha clavado en la mente como si fueran la verdad. Y por tu espíritu tenemos la capacidad de comprender esa palabra, de vivirla y ser restaurados para ser santos, como tú quieres que seamos, Señor. Para ser diferentes a lo que el mundo produce. ¿Y qué es lo que el mundo produce? Personas engañadas como estuvimos nosotros engañados. Personas contaminadas como hemos sido nosotros contaminados. Personas errantes como nosotros cuando andábamos errando y caminando de error en error, de mala relación en mala relación, de mala decisión en mala decisión, de mala amistad a mala amistad. Y teniendo, ¿qué era el récord de nosotros? Como el récord de muchas personas que conocemos. El récord de ex amistades, ex relaciones, de fracasos, de listas de fracasos, de páginas que quisieran arrancar de sus vidas, como nosotros también tenemos páginas que quisiéramos no haber escrito con nuestros errores. Pero hoy, Señor, tú nos recuerdas a esto muy importante. Y esto es algo que nuevamente te doy gracias porque no fue algo planeado en la oración. Con tu espíritu fluyendo dentro de nosotros, con el Espíritu Santo que fluye dentro de mí, tú me has puesto a decir esto para que lo recordemos. Tú haces nuevas todas las cosas y quieres que esas páginas, no es que se puedan arrancar porque ahí están los testimonios, pero sí olvidarnos de ellas, porque tú dices que tú olvidas deliberadamente, no porque no tienes la capacidad de recordar. Tú decides ignorar, olvidar, echar al fondo del mar todos esos pecados que fueron errores, fueron equivocaciones o hasta estilos de vida. Algunos en los que caímos y otros que nos zambullimos. Algunos que caíamos por ignorancia y otros en los que nos clavamos ahí premeditadamente, creyendo que teníamos la razón. Pero ahora tú nos haces nuevos, con nuevo entendimiento. Permítenos disfrutar también. Llévanos y cómo se nos permite disfrutar entendiendo, Señor. Llévanos a entender y disfrutar la nueva oportunidad que tenemos en ti. Tenemos una nueva oportunidad, hacer las cosas como debieron haber sido, que ese Edén del que nunca debimos haber salido, pero del cual fuimos echados por nuestro pecado, que ese Edén retorne a nuestro ser, que tengamos ese sitio contigo, que tengamos ese disfrute contigo, ese deleite diario contigo, para que también con tu Espíritu Santo que nos da sabiduría, tener señorío sobre esta porción de tierra que nos has dado, sobre estas familias que tú nos has dado, sobre esta iglesia en la que estamos, para en la iglesia animar a los débiles, porque como iglesia también debemos tener el señorío, la autoridad para animar a los débiles, a los incrédulos, a los que todavía no se atreven a ir más allá, pero también fuera de la iglesia, Señor.
Y convertir esta iglesia en eso, en debilitando, no más bien fortaleciendo a los débiles, es una iglesia robusta que tenga impacto a nivel social para tener favor con todos como la iglesia primitiva. Señor, gracias por este tiempo. Háblanos, instrúyenos, guíanos, corrígenos. Y gracias por la palabra que hoy tienes para nosotros, porque esta palabra es fundamental, es completamente certera para las inquietudes que estamos viviendo todos. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Amén. Muy buenos días a todos. Y cómo nos cambió el país, cómo se convirtió en lo que no esperábamos, cómo todavía probablemente no terminamos de reaccionar a lo que está viviendo nuestra nación. Cómo nos puede doler, por supuesto. Y no está mal que nos duela, lo correcto es que nos duela lo que estamos viviendo. El Señor Jesucristo en Mateo 9, por ejemplo, cuando vemos, dice que Él miraba a las personas con compasión. Se compadecía de ellos porque estaban mal. Y eso, ya que Cristo vive en nosotros, debe replicarse precisamente en nosotros. El tema de hoy se titula La bendición de los imprevistos. Entendiendo imprevisto es aquello que no se estaba esperando, por lo que yo no pude prever lo que pasó. Y digo, ¿qué pasó aquí? Todo iba bien hasta que de repente como que tomó este giro inesperado. Hay imprevistos que son muy buenos y a veces a los que no sabemos reaccionar, como el éxito imprevisto. Hay gente que se enloquece con el éxito. Y hay imprevistos en lo malo. No negando que hay imprevistos buenos, y esto también lo debemos tener presente, que hay personas que lo peor que le puede pasar es que le vaya bien porque se enloquecen. Vamos también a enfatizar mucho en algo que estamos viviendo, situaciones que son difíciles, malas. ¿Y por qué hay una bendición en los imprevistos? Porque nos hace entender muchas cosas, pero una que yo he descubierto es que los imprevistos nos muestran la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque mire, los imprevistos, las situaciones que nos caen encima, estos problemas que no veíamos asomarse, muestran que las circunstancias son más grandes que nosotros. Pero también nos deben llevar a entender que Dios es más grande que las circunstancias. Así que si nosotros damos el salto de fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me coloco por encima de las circunstancias. Ya no vivo por lo que ocurre, sino por la fe en el Hijo de Dios y ya no vivo conforme a la carne. Quiero narrarles una anécdota mientras que buscan Mateo 26. Busque Mateo 26. Una anécdota, vida real, me tocó aprender mucho a través de esto. Hablaba con un boxeador retiradísimo, ¿no? Pero que él era muy, muy fuerte y él, por su fortaleza, resolvía las cosas muy fácil. Él tenía él me decía, tenía un par de golpes que le allanaban el camino. Él daba ese par de golpes y ya lo que venía después era trámite. Y un día se enfrentó a otro y le dio esos golpes de bienvenida. Pan y pan porque quería regresar pronto a casa. Y el rival no se movió. Primera vez que alguien no se movía ante los golpes. Así que insistió y no se movía. Insistió y no se movía. Era como pegarle a un muro, pero no de cemento, de piedra sólida. Y este boxeador dice que tuvo tanto terror, que perdió la pelea. No la perdió noqueado porque usó todas las tretas que podía y también porque decía, porque el otro era muy fuerte, pero no tenía técnica, no tenía solvencia. Le faltó lo que necesitaba para lanzarme al piso. Pero perdió. ¿Y por qué perdió? Porque no estaba preparado para algo que era más fuerte que él. Y dentro de eso estaba agotadísimo porque no se había fortalecido en lo que le faltaba. Había dado por hecho que él podía. Él subió al cuadrilátero con jactancia, ¿no? Esto es trámite, trámite. Y haciendo un paralelo con nuestras vidas. Hay cosas que para nosotros fueron trámite hasta finales de octubre. Ir al trabajo, los muchachos ir a la escuela. Se estaba convirtiendo en nuestro trámite. ¿Qué íbamos a hacer porque venía el mes de la patria?
Algunos, por ejemplo, los que tienen emprendimiento decían, bueno, no voy a trabajar todos los días porque hay fiestas patrias, pero para eso tengo un ahorro, un patrimonio. Uno u otro plan, de repente se cayeron, así como se cayó la confianza de aquel boxeador que decía, ya yo tengo todo previsto, así se le cayeron los planes a todos nosotros, porque vino algo que fue más fuerte, la situación del país. Y ahí es donde nosotros debemos mirar esto espiritualmente. Vamos a Mateo 26, del 55 al 57, pasaje muy conocido. Jesús está en el Getsemaní y le ha dicho a los discípulos que oren porque el espíritu la verdad quiere, pero la carne es muy débil. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo 26, del 55 al 57. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y atención a estas palabras, a estas últimas que serán el versículo 36. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Vemos esto. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ellos, los discípulos, habían sido advertidos que debían luchar esto espiritualmente, sí. ¿Estaban preparados? No. ¿Por qué no estaban preparados? Porque dieron por hecho que en su carne ellos van a resistir. Recuerden que incluso Pedro, dándose golpe de pecho, había negado la opción de la cruz. Y negando la opción de la cruz hasta que me maten a mí primero. Porque en los tiempos donde todo está seguro, yo puedo hasta incluso afirmar cosas que se van a comprobar si son ciertas o no en lo inseguro, en lo difícil. Y aquí vemos que ellos no estaban preparados. Ahora, Dios lo tenía todo previsto, claro que sí, porque después vendría lo que decía el versículo 57, que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y ahí vemos un Jesús que él no estaba ni atemorizado, ni luchando contra los guardas, ni reclamando por qué. ¿Por qué a mí? Porque él estaba preparado. Él sabía y sabe que tenía un entendimiento espiritual de lo que había que ocurrir. Nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Y a veces como cristianos bajamos la guardia. No, yo que ahora que estoy con Dios nunca me va a pasar ningún mal. No, él dice, cuando pase por el fuego, cuando pases por las aguas, ¿qué nos dice el Señor? A través del profeta Isaías, vas a pasar por situaciones difíciles. Y esto me ha llevado a entender que delante de Dios no hay imprevistos buenos o malos. Cuando vivimos delante de Dios, los imprevistos no son buenos o malos por sí, per se, porque así tiene que ser. Hay imprevistos mal enfrentados. Hay imprevistos mal enfrentados por hacerlo en nuestra carne y no con la guía de Dios y no con el Espíritu que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece quiere decir en lo que ya yo entiendo que es así y en lo que me toma por sorpresa. Mientras que podemos meditar más en esto, vamos a Proverbios 3. Porque en Proverbios 3 el Señor nos advierte de esto. Nos dice, vendrán tiempos que te van a tomar repentinamente. Es más, usa la palabra repentina. Proverbios 3 del 25 al 26. Vamos a Proverbios 3, 25 al 26. Leo aquí. Es más, ¿sabes qué? Vamos a agregarle el 24. Vamos a agregarle el 24. Me gusta mucho esto. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Y por qué? Bueno, versículo 26. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cuántos dormimos bien ayer? Anoche. ¿Cuántos nos acordamos de lo que está ocurriendo y dormimos sin temor? ¿Cuántos hoy nos despertamos y ante lo imprevisto, ante lo repentino, nos acordamos, ay, verdad, tengo que estar asustado porque estamos viviendo tiempos difíciles? Pero el Señor nos dice, no tendrás temor de pavor repentino. ¿Por qué?
porque Jehová será tu confianza. O sea, vuelvo y repito, no hay mal imprevisto o buen imprevisto, hay imprevisto mal asimilado espiritualmente. Porque incluso recordemos que fue en la tormenta, que para todos fue un imprevisto, la tormenta que toma sorpresivamente a los discípulos en la barca, fue malo porque ellos estaban en la carne. Para Jesucristo fue un dulce despertar porque él estaba dormido. Abre los ojos, da la orden y se calma la tempestad. Fue buena esta situación adversa para mostrar quién es Dios. Y ahí está el detalle. Estamos rodeados de personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Este es el tiempo de mostrarles quién es Dios. Abramos los ojos en esta tormenta para mostrar quién es nuestro Dios. Porque fue por la autoridad de Cristo que se calmaron las tormentas. Yo, miren, por mi autoridad, ni la llovizna se va. Es más, yo le digo a la llovizna, te vas y me cae un rayo en la cabeza o se pone peor la lluvia. Pero por la autoridad de Cristo, invocando el nombre del Señor, podemos esperar milagros. Podemos esperar cosas maravillosas. Si yo salgo a la calle y digo, en nombre de Ramón Morales, se soluciona el problema que hay en este país. Algunos se reirán, otros respetuosamente decirán ignorarme. Y alguna señora preocupada o algún señor llamará a las instituciones médicas porque hay un loco en la calle diciendo, él es Ramón Morales, dice que en su nombre se van a calmar las situaciones. Pero en nombre de Cristo sí confío. Y estamos orando y debemos seguir orando para que esta situación sea al final inundada por la luz del Señor. Que estemos solamente en el túnel, pero que la luz del Señor sea resplandeciente y que tengamos un mejor país que el que tenemos ahora mismo y por supuesto que el que teníamos antes del 19-20 de octubre. Que tengamos un mejor país. En mi nombre no se va a ir una gota de agua, pero en nombre de Cristo Señor, sí. Por eso tenemos que confiar en Él. Proverbios 27:12 nos advierte incluso de cuál es nuestra actitud. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra actitud en estos momentos? Que a veces se nos sale el ego. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Pero dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y este es tiempo de saber quién es el avisado, el sabio, el que confía en Dios. Ve el mal y se refugia en el Señor. Se esconde, se aparta del mal y se refugia en el Señor. El que no habla de forma apresurada, que no mete la pata diciendo lo que no debe decir, porque nos lo dice Proverbios 17:28. Es más, cuidado porque cómo la regamos con nuestras palabras. Como Pedro negando a Jesús y avergonzándose por labios apresurados y sobre todo no fortalecidos por el Señor. Proverbios 17:28 nos dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Saben qué? Mientras que no entienda, mejor no hablo. Y esto me ha tocado a mí corregirlo. Porque si algo he aprendido es a quedarme callado ante los imprevistos. Eh, a veces entregando las armas o a veces tomando las que no son mías. Porque ese es el error también que cometemos. Muchos entregamos las armas. No, esto no se puede. Y otros podemos estar diciendo, yo sí puedo. Ustedes van a ver y me lanzo a hacer lo que no puedo, lo que el Señor no me ha instruido a hacer. Que el Señor no sí nos puede decir en un momento, ve, lánzate, habla, proclama, habla en la calle, sí. Si el Señor no los dice, guarda silencio, habla cuando Dios te indique. Miren, los imprevistos prueban de qué estamos hechos espiritualmente. Cuando hay situaciones difíciles, las palabras se van, así como las esporas, ¿no? Se van con el viento cuando no tenemos fe. Las los imprevistos, perdón, las pruebas, los imprevistos, la dificultad, nos ponen evidencia de que estamos hechos espiritualmente, de fe, de gozo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, de todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, o de rabia, miedo, tristeza y todo lo que viene consecuente de la rabia, el miedo y la tristeza. Resignación.
entrego las armas, me voy, esto no sirve, así no se puede, me voy de esta casa. Porque esto no solamente lo estamos hablando a nivel nacional. Divorcios porque no pudimos enfrentar los imprevistos económicos, los imprevistos de que se enferma mi pareja, me enfermo yo, se enferman los hijos, de que perdimos la casa, de que perdimos cosas. O a veces porque ganamos, recuerden, como les decía, hoy le he hecho énfasis a lo que perdemos, pero recuerden, también los imprevistos, como que nos vaya muy bien, a veces terminan arruinándonos porque no estamos preparados para el mal ni para el bien. El que está centrado no lo mueve ni el mal ni el bien, hace lo correcto, siempre justo. Así que si efectivamente hemos fallado en esto, recordemos que en Oseas 14:9, apunten ahí, Oseas 14, versículo 9, para no perder el camino, hagamos lo que dice este versículo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente, perdón? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En estos tiempos de imprevistos, andemos por lo que dice Dios. Dios, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo hacer en este momento para andar por ahí? Es lícito, está bien que caiga en palabras como esto no se puede, que me enoje contra las personas, que en este momento donde hay más crisis llega el cobrador y me dice necesito el dinero y lo maldiga. No, bendígalo, no tiene la culpa, no lo produjo y si lo produjo, perdónelo igual, por decir un ejemplo. Si este tema nos ha dicho hoy, uy, estoy equivocado, no se sientan mal. O siéntanse mal, pero no permanezcan en sentirse mal. Siéntanse mal para arrepentirse, para pedir perdón a Dios, a las personas que han ofendido y hacer las cosas nuevas. O sea, que sea un dolor para la acción, no un dolor para quedarme paralizado ahí o para defender ese dolor con mentiras. Es que todo el mundo tiene la culpa. Yo y ustedes también, ustedes y yo. O todos tienen la culpa menos yo. Si este tema ha caído como anillo al dedo a lo que estamos sintiendo, pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a las personas que hemos ofendido. Si no, gloria a Dios, pero también puede ser para otros, para decirle, no erres en este momento. Y los versículos que hemos visto aquí, vamos a compartírselo y luego que Dios nos permita subir esto en YouTube, compartírselo a las personas que lo necesitan y si lo necesitamos nosotros, escucharlo nuevamente. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias por la bendición de estos imprevistos, porque como hemos aprendido, el problema no es el imprevisto, sino cómo reaccionamos. El problema no es el problema, sino cómo reaccionamos delante del problema. O que nosotros nos hagamos un problema mayor delante del problema que está en tus manos. Señor, el problema muestra que tiene más poder que nosotros, pero también nos debe recordar que tú tienes mayor poder que el problema, que la crisis, que la angustia, porque tú nos das paz. Y venciendo la angustia con tu palabra, ya no seremos presas de el problema que estamos viviendo. Bendice de todas maneras dentro de esto, porque no vamos a orar solamente por nosotros este país. Líbralo, Señor, y que no se nos olvide orar por este país. Clamemos para que sea tu justicia. Y, Señor, ¿por qué no? Aunque tú tienes tus tiempos, que sea pronto, Señor. Que pronto veamos tu luz y que con tu luz los que están en oscuridad se arrepientan. Te pedimos por los que están haciendo mal de uno u otro bando que se arrepientan. Hay personas pescando en río revuelto y otros que ya previamente lo revolvieron, lo enlodaron. Perdona tanto a unos como a otros y a nosotros llévanos a actuar santa y puramente en medio de esto para glorificarte a ti. Y recordemos, Señor, que debemos estar bien pegados a ti porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y si nos desapegamos de la oración, del clamor, si estamos dejando de orar y buscarte, esos problemas que estamos viviendo en casa, y recuerden esas personas que le están agregando el día en la casa, en la comunidad, en el país, van a tener control de ustedes, pero no por el poder de ellos, sino por la debilidad de nosotros. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén.